Hola y bienvenidos a Clasemáticas. En este tutorial voy a explicaros de dónde surgen las fórmulas para el cálculo de área de figuras planas básicas, un triángulo, un trapecio, un rombo, un círculo. Es decir, vais a ver pocos números, pocos ejercicios concretos, vais a ver la demostración de esas fórmulas. Ya sabéis que a mí me gusta explicaros el por qué, porque creo que es mucho mejor a la hora de razonar y de pensar. Entonces, bueno, pues sin más, vamos allá y vamos a empezar pues por la figura geométrica más sencilla a la hora de calcular su área, que es el rectángulo. Un rectángulo es un cuadrilátero que tiene 4 ángulos rectos, los 4 ángulos rectos, y a la hora de calcular su área, bueno, pues más de uno se sabrá la fórmula de memoria, ¿no? Base por altura. Algunos dicen base por altura partido de 2, porque de repente se le cruzan los cables y dice la del triángulo. Bueno, os voy a explicar. Si yo tengo una unidad de medida la que sea, yo puedo medir lo que vale cada uno de los lados de este rectángulo. Es decir, si yo decido que esta es mi unidad de medida, no hablo de centímetros, de metros, la que sea, esta unidad de medida, pulgadas o la que se me antoje, bueno, pues el cálculo de su área es calcular cuántos cuadraditos de estos caben en el interior de este rectángulo. Eso es el área. Es decir, un centímetro cuadrado es un cuadrado de un centímetro por un centímetro. Bueno, pues ¿cuántos centímetros cuadrados caben aquí? ¿O cuántos decímetros cuadrados caben aquí? Bueno, pues ¿cuántos cuadraditos tiene este rectángulo? Es decir, ¿cuál sería el área de este rectángulo? Pues aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 15 cuadraditos tiene este rectángulo. Entonces se podría decir que este rectángulo tiene de área 15 unidades cuadradas. 15. Porque he decidido que mi unidad de medida sea este segmento de aquí. Claro, yo podría pensar, bueno, por cierto, ¿por qué salen 15? Pues porque hay 5 a lo largo, 3 a lo ancho, 5 por 3, 15. Pero bueno, podría decir que esta unidad de medida fuera otra. En vez de un decímetro, pues un centímetro, o una pulgada, o una pizca, la que yo me invento. Entonces habría otra área expresada en otra unidad. ¿Cómo calcularíamos este área? Pues calcularíamos cuántos cuadraditos me caben a lo largo, cuántos me caben a lo ancho, y para saber cuántos cuadraditos hay en total, multiplico, porque multiplicar es sumar varias veces el mismo número. Si lo hago más pequeño, pues de nuevo, tendría que contar cuántas unidades caben a lo largo, cuánto a lo ancho. Entonces, ya os he querido explicar por qué el área de un rectángulo es la base por la altura. Lo que hacemos es calcular cuántos cuadraditos caben a lo largo, lo que sería nuestra unidad de medida, la que decidamos, centímetro, metro, milímetro, pulgada, lo que sea. Hay B unidades, las que sean. ¿Cuántos caben a lo ancho? Lo que he llamado aquí A. Y para saber cuántos cuadraditos de esos caben, multiplico A por B. Eso es el área de un rectángulo. Los cuadraditos que caben en la base por los cuadraditos que caben en la altura. Base por altura. Ese sería el área de un rectángulo. Bueno, pues a partir de este área, alguien dirá, madre mía, como sea todo el tutorial así, paro ya cuanto antes. No. He querido detenerme un poquito más en el área del rectángulo porque a partir de aquí todo se va a deducir a partir de esto. Fijaos lo que os digo. Todo se va a deducir a partir del área de un rectángulo. Así, bueno, y el perímetro, perdón, que se me ha olvidado, el perímetro sería lo que vale la suma de sus lados. Serían 2 bases más 2 alturas. Bueno, aquí lo tenéis. Sobre todo lo que quiero demostraros es el caso de las áreas. Vamos con el cuadrado. Bueno, pues el cuadrado, que por cierto se llama así precisamente por cómo se calcula su área, es un rectángulo, en realidad. Un cuadrado simplemente es un rectángulo que además de cumplir que sus 4 ángulos son rectos, por eso se llama rectángulo, cumple que sus 4 lados son iguales. Pero un cuadrado es un rectángulo. En el caso, como os digo, que los 2 lados son iguales. Por lo tanto, el área se basa en la fórmula del área de un rectángulo, base por altura. En este caso, tanto la base como la altura valen lo mismo. L por L sería no 2L, cuidado. L por L es L cuadrado. Por eso el cuadrado se llama cuadrado, porque su área se calcula elevando el lado al cuadrado. El perímetro, pues como los 4 lados son iguales, sería sumar L más L más L más L, es decir, 4 veces L, 2 veces la base más 2 veces la altura, como el lado es el mismo, sería 4 veces el lado. Ese sería el perímetro de un cuadrado. Vamos a por otro. Vamos a por el triángulo, ¿veis? Perdón, el paralelogramo. Esto ya va siendo más ágil, más rápido. El paralelogramo es un cuadrilátero que tiene sus lados paralelos 2 a 2. Bueno, pues en este caso, aquí tengo yo mi base y la altura. Ojo, luego lo diré, pero una cosa es la altura y otra cosa es este lado, ¿eh? Son cosas distintas. Bueno, pues alguno a lo mejor se sabrá que el área de un paralelogramo también es base por altura, pero os voy a explicar el por qué. Y para eso voy a sacar mis tijeras.
Saco mis tijeras y recorto este trozo y lo voy a poner aquí, fuera. Y lo pongo, ahí está, ahí lo tenéis. Eso lo cumple el paralelogramo, ya que estos dos ángulos, voy para allá, estos ángulos son suplementarios, esta pieza que encaja exactamente aquí, formando aquí ya 90 grados. Por lo tanto, mi área amarilla que tenía aquí es igual que mi área amarilla que tengo aquí. Así que el área de un paralelogramo es precisamente la base por la altura. Porque ¿qué figura ha surgido aquí? Un rectángulo. Así que el paralelogramo podemos hacer un recorte y convertirlo en un rectángulo, base por altura. El perímetro, pues algunos decís pues lo siguiente, pues como es 2 veces la altura más 2 veces la base, igual que el rectángulo. Pues no, eso estaría mal. Lo he comentado un poquito al principio del paralelogramo. No confundáis la altura del paralelogramo con este lado del paralelogramo. Son cosas distintas. Y el perímetro lo que hace es sumarme los lados de la figura. Así que, si a ese lado lo llamo C, pues el perímetro de este paralelogramo sería 2 veces B más 2 veces C. A veces la letra C, si os dais cuenta, aquí forma un triángulo rectángulo, a veces aparece Pitágoras, pero no pretendo en este vídeo comentaros cómo calcular ese lado C. Ya he dicho que no vais a ver números, simplemente vais a ver la demostración de las fórmulas. Vamos con el triángulo, que es una de las fórmulas que más aprenden de memoria y luego la aplican en cualquier sitio. Base por altura a partir de 2. Bueno, vamos a explicar el porqué. Aquí tengo un triángulo. Si yo con su base, ahí la tenéis, y su altura, ahí la tenemos. Bueno, si yo este triángulo hago lo siguiente, ahí tenemos la altura del triángulo. ¿Veis esa figura que ha surgido ahora mismo? Es decir, si yo trazo perpendiculares en la base, esta figura que tenéis aquí es un rectángulo. El área de este rectángulo, esta figura completa que ahora tenéis ahí, es decir, la zona amarilla y la verde, las dos juntas, sería base por altura. Pero si os fijáis, nuestro triángulo justo ocupa la mitad. ¿Y por qué ocupa la mitad? Pues fijaos aquí. Tengo este triángulo de aquí y este verde. ¿Veis que los dos son iguales? Tengo este más grande verde y este más grande amarillo, que también son iguales. Luego mi triángulo justo es la mitad de ese rectángulo. Así que el área de mi triángulo es justo la mitad del área de este rectángulo. Por eso la fórmula del área de un triángulo es base por altura, pero se divide entre 2. Porque base por altura sería el área de ese rectángulo. Tengo que dividirlo entre 2 para quedarme justo con lo que quiero. Ahí tenéis la fórmula del área de un triángulo. Vamos a por otra figura, el trapecio. Me ha salido un trapecio isósceles, pero la fórmula que voy a demostraros da igual. Es para cualquier trapecio. Un trapecio es un cuadrilátero que cumple que 2 de sus lados son paralelos. Lo que se llama base mayor y base menor. Y eso sería la altura. La altura es la perpendicular desde las bases. Bueno, pues aquí voy a hacer lo siguiente para razonaros la fórmula del trapecio. Voy a crear un trapecio igualito a este, pero simplemente lo voy a girar. ¿Veis? Estos dos trapecios son iguales, son el mismo. Encaja uno sobre otro. ¿Qué figura grande nos ha salido aquí ahora mismo? Imaginaos toda esta figura. Ya ha salido antes. Es un paralelogramo. Es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos, los lados paralelos 2 a 2. Así que el área de este paralelogramo es base por altura. ¿Cuánto vale la base de este paralelogramo? Pues la base sería justo la base mayor más este trocito de aquí. Pero es que este trocito justo es la base menor. Porque ese trapecio he dicho que es exactamente igual que este. Así que la base de este paralelogramo es la suma de las bases por la altura. Esa fórmula ya la he razonado en la del paralelogramo. Pero claro, mi trapecio es justo la mitad de esto. Ahí tenéis la fórmula, la base sería la suma de las bases por la altura. Mi trapecio es justo la mitad de eso. Por lo tanto, el área de mi trapecio en realidad es la mitad de este área. Luego sería base mayor más base menor por la altura, lo que sería el numerador. Sería justo el área de esta figura, dividido entre 2, porque solo quiero un trapecio y no los dos trapecios. Fijaos que estoy razonando todo con la fórmula del área de un rectángulo. Todo se razona con el área de un rectángulo. Vamos con otra figura, el rombo. El rombo es un cuadrilátero que tiene sus 4 lados iguales. No tiene por qué ser un cuadrado, es decir, no tiene por qué ser sus ángulos rectos. Un cuadrado también es un rombo. Pero un rombo no es obligatorio que sea también a la vez rectangular. Bueno, pues este rombo, para calcular su área, voy a hacer lo siguiente. Este rombo está determinado por sus dos diagonales, la diagonal mayor y la diagonal menor. Yo puedo inscribir mi rombo en este rectángulo y cabe perfectamente. Ahí tengo mi rectángulo. El área de ese rectángulo es base por altura. En este caso la base es diagonal mayor
y la altura es diagonal menor. Ahí tenéis el producto de las diagonales. Pero mi rombo en realidad es la mitad de este rectángulo. ¿Por qué? Por si no lo veis claro, voy a hacer estas líneas para ver si os sirven de ayuda. Si os dais cuenta, hay un rectángulo amarillo, uno verde, uno amarillo, uno verde, uno amarillo, uno verde, uno amarillo, uno verde. Y todos son iguales. Por lo tanto, el rombo que ocupa 4 de 8 sería justo la mitad. Así que el área del rombo es justo la mitad de este área de este rectángulo. Por eso vamos a tener que dividir esto entre 2. Y ahí tenemos el área de nuestro rombo. A veces liáis las fórmulas del trapecio y la del rombo. Fijaos que el área me devuelve unidades cuadradas. Un área me devuelve unidades cuadradas. Si la diagonal es metro y la otra diagonal es metro, metro por metro, metro cuadrado. Y a veces liáis la del trapecio con la del rombo y alguno acompaña esta fórmula con un por altura, que no sé de dónde sacáis la altura, pero ya estaría obteniendo unidades cúbicas. Así que intentad razonar la fórmula y seguro que os acordaréis de ella. O el cómo se razonó, Diagonal por diagonal sería justo el área de ese rectángulo, divido entre 2, porque el rombo justo ocupa la mitad. Y en el caso del rombo, como los 4 lados son iguales, su perímetro es 4 veces el lado. A veces ponéis 2 veces la diagonal más 2 veces la otra diagonal. Mal. No confundáis la diagonal, que son estas líneas que van en el interior, con lo que valdría el lado. Aquí también a veces se usa Pitágoras, porque aparecen aquí estos triángulos rectángulos, donde a veces, pues sabiendo las diagonales, puedo razonar, usando Pitágoras, el lado. Vamos con otra figura, con el polígono regular. Un polígono regular, sea cuadrado, triángulo, pentágono, hexágono, octágono, el que sea, pero regular ha de ser. Bueno, he cogido como ejemplo el pentágono, pero el razonamiento es el mismo para todos. Este pentágono lo voy a dividir en porciones, en triangulitos. Fijaos cómo lo divido. Justo trazo desde el centro del pentágono, trazo estos segmentos. Esto se puede hacer porque el polígono es regular. Así que cada uno de estos segmentos, que se llama radio del polígono, son todos iguales. Por lo tanto, hemos construido aquí, en este caso, 5 triángulos. Ahí los tenéis. Si fuera un hexágono, pues habría 6. Si fuera un heptágono, habría 7, etcétera, etcétera, etcétera. Pues estas figuras, que ojo, no son triángulos equiláteros, eso solo lo cumple el hexágono, pero no voy a ir por ahí. El área de estas figuras amarillas coincide con el área del pentágono. Pues voy a calcular el área de estas figuras amarillas. Para ello, lo que voy a construirme es este rectángulo. De nuevo un rectángulo aparece. Todo se razona a partir de los rectángulos. Este rectángulo, conozco su área. Sería igual a base por la altura. Voy a empezar razonando... Ahí lo tenéis, base por altura. Voy a empezar con la base. La base de este rectángulo grande que tenéis aquí resulta que coincide con ¿qué en mi pentágono? Pensadlo. Esta base que estoy trazando ahora mismo de nuevo, en mi pentágono, ¿a qué hace referencia? Pues justo al perímetro del pentágono. Es decir, la base de este rectángulo, que quiero calcular su altura para luego dividir entre 2, luego veréis por qué, justo coincide con el perímetro de mi polígono regular. Por eso voy a cambiar esta palabra base por perímetro, perímetro del polígono. Ahora vamos con la altura. La altura en mi polígono regular sería justo este segmento, que se llama apotema. En un polígono regular, el segmento que va desde el centro del polígono al centro de cualquier lado opuesto, da igual a cuál, en este caso el pentágono tiene 5 apotemas, las 5 iguales, ese segmento se llama apotema. Bueno, pues voy a sustituir esta A de aquí de altura, de nuestro rectángulo, por apotema. Cuidado que esto otro, ya lo he dicho antes, se llama radio. No confundáis el radio del polígono con la apotema del polígono. Ahí tenemos la apotema. Y ahora vamos a explicaros, os voy a explicar por qué el área de mi pentágono va a ser dividido entre 2. Pues mirad aquí en este rectángulo. Si os dais cuenta, hay 1, 2, 3, 4, 5 polígonos amarillos. Y verdes hay 1 entero, 2 enteros, 3, 4 y 2 medios. Por lo tanto, en total, ¿cuántos triángulos verde hay? Otros 5. Así que mi pentágono ocupa justo la mitad de este rectángulo. Por eso el área de mi polígono regular es perímetro por apotema partido de 2. P es el perímetro de mi polígono y A sub P sería la apotema de mi polígono regular. Esto solo tiene sentido para polígonos regulares. Espero que haya quedado claro el porqué de esta fórmula. Ya sé que muchos tendéis a la memoria, yo también me sé estas de memoria, pero sé demostrarlas. Luego eso ante un examen me da tranquilidad. Si no me acuerdo de la fórmula, la puedo demostrar.
Vamos con el siguiente, el círculo. Y en el caso del círculo sí que me voy a detener un poquito en explicaros la fórmula de su perímetro y luego ya hablaré del área del círculo. El perímetro de un círculo, vamos a ver. Os voy a explicar una cosita que a lo mejor muchos no conocéis y creo que es algo que debería ser básico ver en cualquier escuela, que es, pues, ¿qué es el número pi? Y os lo voy a explicar. Y os invito a que en casa lo hagáis, que hagáis lo siguiente. Ahí tenemos nuestro círculo, ahí lo tenéis. Bueno, pues cualquier círculo cumple lo siguiente. Os invito, repito, en casa con una cartulina, trazad una circunferencia con un compás, recortáis, ahí tendréis el círculo. Hay que conocer la diferencia entre círculo y circunferencia. Círculo es la figura completa y la circunferencia es únicamente su perímetro. Bueno, ahora os invito a que con una cuerda cojáis el diámetro de ese círculo, que os habéis construido y que lo pongáis alrededor del círculo. Pues os vais a dar cuenta que da igual lo grande o pequeña que hagáis vuestro círculo, ese diámetro siempre va a caber 1, 2, 3 y un poquito. Repito, da igual lo grande o pequeño que hagáis vuestro círculo. De esto ya se dieron cuenta pues en Mesopotamia, pues que da igual el círculo, lo grande o pequeño que lo hicieran, que siempre la proporción, ojo a esto, la proporción que guarda el perímetro respecto al diámetro siempre valía lo mismo. Siempre era 3 y un poquito. El diámetro cabe 3 veces y un poquito. 3, algo. 3,141592, etcétera, etcétera. Eso sí que os suena el número pi. Yo esto siempre en el colegio, en las clases, les pregunto a mis alumnos, oye, ¿qué es el número pi? Y todos los alumnos me dicen, 3, 14, 15. No. No estoy preguntando cuánto vale, sino qué es el número pi. Bueno, pues el número pi es esto. El número irracional pi es la proporción que guarda el perímetro de un círculo respecto de su diámetro, que siempre vale lo mismo. O con palabras más sencillas que a lo mejor me podéis entender, o mis alumnos de luego me entienden, el número pi es el número de veces que cabe el diámetro de un círculo en su perímetro. Siempre cabe 3 veces y un poquito. Eso es el número pi. Luego hay un montón de historias de aproximaciones del número pi, que si 22 séptimos los egipcios. Bueno, en la Biblia aparece una primera aproximación del número pi cuando hablan de un altar circular que aparece el número 3. Bueno, eso ya son historietas respecto al número pi. Pero que sepáis qué es el número pi me parece algo básico en vuestra cultura científica. Que no quede que el número pi es 3, 14, 15, que me da igual, que la calculadora ya me lo dice. Lo que no me dice la calculadora es qué es el número pi. Pues vamos allá. Entonces vamos a calcular el perímetro. Entonces el perímetro de cualquier círculo es lo que vale el diámetro por el número de veces que entra su diámetro. Como el número de veces que cabe el diámetro es pi veces, el perímetro es diámetro por pi. Esta fórmula, que para mí es bastante bonita, diámetro por pi, no es la más habitual y no es la que aparece en los libros de texto. Lo que hacen con el diámetro es lo dividen en 2 veces el radio, ya sabéis que el diámetro es el doble del radio, 2r, y de ahí sale ese 2 por pi por r. 2πr es la fórmula del perímetro de un círculo. Repito que está basado en la definición de qué es el número pi, un número irracional, el más famoso, se podría decir, de los números irracionales de matemáticas. Y una vez, que creo esto casi para mí sería el más importante de todo el vídeo, explicaros el por qué es el pi, vamos a ver el área de un círculo. Entonces, para el área de un círculo, también antes os quiero ver a ver si veis un poco esta idea. Aquí he trazado una circunferencia, ahí la tenéis. Voy a inscribir dentro el polígono regular más básico, que es el triángulo, que tiene 3 lados. Y ahora voy con el siguiente, el que tiene 4 lados, el cuadrado. Y ahora el pentágono y el hexágono. Y ahora me salto al octógono. Este es el decágono, esto es el dodecágono. Si os dais cuenta, cuantos más lados tiene nuestro polígono regular, ¿a qué figura se va asemejando? Yo creo que se ve claramente. Rebobino. Triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, octógono. ¿A qué se va pareciendo cada vez más? Pues a nuestro círculo. Se podría decir, sin ningún miedo a equivocarnos, que el círculo es el polígono regular que tiene infinitos lados. A veces escucho como que el círculo es el polígono que tiene ningún lado. Todo lo contrario, tiene infinitos lados. Por lo tanto, como el círculo es un polígono regular, puedo aplicar la fórmula para su área. Por cierto, el círculo os lo presento. Vuelvo a lo que estaba comentando, que al tratarse de un polígono regular, puedo calcular o puedo usar la fórmula del área de un polígono regular. La fórmula del área de un polígono regular la hemos visto antes.
El área de un polígono regular es perímetro por apotema partido de 2. Bueno, pues voy a usar esta fórmula. Voy a empezar por la apotema. ¿Cuál sería la apotema en mi círculo? Bueno, pues la apotema en mi círculo sería este segmento, lo que se conoce comúnmente en un círculo por el radio. Así que cambio mi fórmula apotema por radio, por R. Ahora vamos con el perímetro. Bueno, pues el perímetro hemos visto antes la fórmula del perímetro, 2 por pi por R. Pues sustituyo el perímetro por 2 por pi por R. Ahora aquí hago una simplificación, estos dos doses los quitamos, ¿y qué nos queda? Pi por R por R. R por R, ¿a qué es igual? A R cuadrado. Pi R cuadrado. Así que la fórmula del área de un círculo se puede razonar utilizando la del área de un polígono regular. Porque un círculo es un polígono regular en el infinito, podríamos decirlo así. Y nada más. Este vídeo, la verdad, he de ser sincero que he tardado mucho en hacerlo, pero lo he hecho con muchas ganas, con mucha ilusión, porque es un vídeo en el que se intenta explicar y razonar las cosas, en este caso las fórmulas del área. Creo que son demostraciones muy bonitas para los que os guste razonar las cosas y pensarlas. Y espero que dentro de lo que cabe hayáis disfrutado las explicaciones. Y nada más, espero que os sirva. Sed buenos.